Amigos, bienvenidos a un nuevo expediente. En este ciclo hemos destacado la salud, la economía, la política, los grandes líderes políticos. Hemos investigado hechos y eventos que han marcado de alguna forma la historia de la humanidad. Y nos quedaba en el tintero un tema que nos habían pedido varios amigos, que era tratar el tema hoy tan candente como es la educación. Y muchas preguntas que surgen en torno a la educación. Vamos a analizar durante estos 60 minutos la educación desde la era antigua, desde la prehistoria, donde se mantenía una especie de educación en base a conocimientos, a mímica, a trasladar la experiencia de cada uno de los seres hacia los más jóvenes, para que se siga proyectando en el tiempo de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. Pasamos por Grecia con la escuela de Platón, anteriormente Egipto, vamos a hablar de Confucio en China, donde en el estado de Lu, este filósofo chino, hasta el día de hoy con sus Anacletas continúa estando en toda Asia Oriental, cultivando y teniendo un marcado predominio sobre lo que es la educación y la cultura de esa zona del mundo. Vamos a hablar de la educación en la Edad Media, cuando en la Alta Edad Media la Iglesia Católica, después de la caída de Roma, se hace cargo un poco de la educación en el mundo. Vamos a estar recorriendo la historia hasta llegar a la era contemporánea, la educación prusiana, las grandes universidades, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, que es considerada la más antigua del mundo y que hasta el día de hoy está en funcionamiento, grandes filósofos que surgieron de las universidades, como Santo Tomás de Aquino, que nace de la Universidad de Nápoles. Vamos a estar recorriendo la historia en base a conocer la educación desde su iniciación en la prehistoria hasta nuestros días. Y vamos a estar analizando lo que sucede hoy, en pleno siglo XXI, y si realmente estamos haciendo bien las cosas con la educación. Hoy que este fenómeno está tan sobre el tintero, expresando que faltaría medios económicos y aportes económicos que fueran suficientes para desarrollar una investigación en la educación mucho más avanzada de lo que es actualmente. Pero realmente, ¿se soluciona solo con aportes económicos o hay un sistema de educación que no funciona correctamente y al que hay que cambiar de alguna forma en este siglo XXI? Vamos a estar recorriendo toda la historia de la educación, pero vamos a estar analizando lo que es la educación hoy en día. Nos vamos a detener en América Latina con profesores y maestros que nos van a estar hablando de su experiencia y de su opinión sobre los diferentes valores que debería tener la educación actual y que quizás no lo tenga. La pregunta es, ¿estamos haciendo bien las cosas en materia de educación? ¿Qué nos falta? Así, de esta manera, durante estos 60 minutos los invitamos a abrir un nuevo expediente juntos a través del 11 para descubrir este archivo especial que vamos a abrir con este expediente Educación. Estamos por el buen camino. ¿Qué nos falta? Bienvenidos. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje, los conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación.
La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, nuestros sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores, los profesores o maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. La educación formal está comúnmente dividida en varias etapas, como preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego la universidad, magisterio, lo que sería la educación terciaria. El estudio de la educación se denomina pedagogía. Ahora se habla de la necesidad de continuar con los procesos educativos más allá de la educación formal. El derecho a la educación ha sido reconocido por algunos gobiernos a nivel global. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación. Aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación sea obligatoria, a veces la asistencia a la escuela no lo es y una minoría de los padres eligen la escolarización en casa, a veces con la ayuda de la educación en línea. La educación comenzó en la era prehistórica, en la cual los adultos entrenaban a los jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su sociedad. En las sociedades prealfabéticas esto se ha logrado tradicionalmente por vía oral y por medio de la imitación, tal como los estudios antropológicos sugieren. La narración de historias pasaron conocimientos, valores y habilidades de una generación a la siguiente. A medida que las culturas empezaron a extender su conocimiento más allá de las habilidades que se podían aprender fácilmente a través de la imitación, se fue desarrollando la educación formal. De allí pasamos a Egipto, la Academia de Atenas, fundada por Platón, Confucio en China, Roma, la Iglesia Católica luego de la caída de Roma, en la Edad Media el Imperio Romano de Occidente. El cristianismo asume la labor de mantener el legado clásico filtrado por la doctrina cristiana. Luego pasamos a la edad contemporánea, donde nacen los sistemas actuales educativos, inspirados en la labor en Prusia de Juan Amos Comenius, llamada educación prusiana, y la mayoría de ellos organizados y controlados por el Estado. Ya desde la segunda mitad del siglo XX se observa que la escuela como institución ha quedado obsoleta. Se denunciaba la incapacidad del modelo tradicional de la escuela para responder a las necesidades más acuciantes de la sociedad, pronto asumidas por otras instituciones. A finales del siglo XX se comenzó a estudiar otro sistema educativo, la educación holística. Y hoy, en pleno siglo XXI, todavía nos estamos preguntando, y sobre esto vamos a analizar en este expediente, si vamos por el buen camino en materia educativa o se necesita algún giro más, algún cambio, y preguntar a los jóvenes, quizás, qué es lo que necesitan para seguir aprendiendo, para seguir educándose. Esto es lo que vamos a desarrollar en los próximos 60 minutos a través de este expediente. Educación, un tema candente.
Tres grandes errores caracterizan la educación que reciben hoy nuestros hijos y nuestros nietos. El primero es no tener en cuenta dos de las enseñanzas más importantes de la neurociencia. Que la razón no sirve para nada sin las emociones, por una parte, y que el cerebro es un órgano muy sofisticado, difícil de comprender, pero enormemente plástico. El segundo error del sistema educativo es no aceptar que los maestros han de lidiar con la diversidad cultural que existe actualmente en las aulas, pero también con lo que tienen en común todos los alumnos: las emociones, la rabia, los celos, el menosprecio. ¿Cuál es el tercer gran error? El tercer gran error de las escuelas de este siglo es la jerarquización de las asignaturas que arrastramos de siglos pasados. Y es que hoy en día es perjudicial colocar en el último eslabón, detrás de las matemáticas, la lengua y las humanidades, las materias creativas y artísticas. Para corregir estos errores, lo más eficaz es introducir en las aulas el aprendizaje social y emocional. René, dedicamos tanto tiempo, tanto dinero y tantos recursos a las escuelas. ¿Son necesarias? ¿Para qué sirven? En primer lugar, las escuelas son necesarias porque forman una comunidad de nuevas generaciones que tienen que vivir juntas y trabajar juntas en el futuro para dirigir una sociedad. Y lo cierto es que no hay mejor lugar que la escuela para ayudarlos a descubrirse, a conocerse, a entender cómo lidiar los unos con los otros. ¿Qué modelos de escuelas hemos tenido? Ha habido bastante variedad. Escuelas como las escolásticas, ciertas escuelas latinas que eran ante todo para lo que llamamos formación del carácter de los jóvenes, para ayudarles a crear personalidades que a la sociedad le gustaría tener. Pero el énfasis en la formación del carácter o aprender a internalizar ideologías, como las escuelas religiosas, los seminarios, etc., se sustituyó en los siglos XIX y XX por escuelas que, ante todo, querían preparar a los jóvenes para la economía, para el mercado laboral. Y muchas dicen actualmente que su objetivo es el desarrollo general del niño, que implica el desarrollo del niño en los aspectos cognitivo, intelectual y social, emocional y ético. Lo curioso es que si vas a su plan de estudios, los tres últimos no suelen figurar en él como aspecto formal, integrante de... ¿Te refieres a lo social, emocional y ético? Sí, no tienen clases sobre habilidades sociales, emocionales, ni morales o éticas. En el organismo del niño, esas cosas no pueden separarse. Por ejemplo, si quieres hacer bien tus deberes y tener buenas notas, necesitas un cierto grado de autocontrol. Tienes que ser capaz de aplazar... Sí, los pequeños placeres. Determinados pequeños placeres y disciplinarte de verdad para hacer los deberes. O necesitas planificar. La necesidad de planificar el aplazamiento de nuestros pequeños placeres no se consigue aprendiendo aritmética o matemáticas o francés o lo que sea. Te daré otro ejemplo. Es extremadamente importante, de hecho es la primera habilidad que aprendes en los denominados programas de aprendizaje social y emocional, que un niño perciba y sea capaz de gestionar adecuadamente sus sentimientos. Un niño que conoce las emociones es un niño que funciona mejor, porque si tiene miedo a fracasar, ya no dice, los deberes son una mierda. No, dice, me temo que no soy capaz de terminar mis deberes. Si acude a ti y te dice eso, entonces sabes qué puedes hacer por él. Y él puede aprender a lidiar con ello también. Exacto. Pero lo contrario también es cierto. Enseñar a los niños a interpretar las emociones de otras personas, sobre todo los adolescentes en la pubertad. Durante la pubertad,
cambia la forma en que los niños decodifican las expresiones de las emociones de otros. Por ejemplo, en la adolescencia suelen interpretar la preocupación como enfado. Así que, si su madre está preocupada por algo peligroso que hicieron, podrían decirle a su madre: «Mamá, ¿por qué estás siempre tan enfadada?». Y la madre les contesta: «No estoy enfadada, solo preocupada». Pero el niño, debido al hecho de que decodifica, entre los 12 y los 15 años, las expresiones de las emociones de distinta forma, no lo interpretó así. Y es posible que la madre piense que carece de empatía. Si le enseño a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar, de construir relaciones con otros y de empatizar con ellos. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Se trata de uno más de nuestros distintos tipos de inteligencia, como la espacial o la verbal? La respuesta es no. Ni tenemos un módulo de nuestra inteligencia dedicado a las emociones, ni se trata de una de las famosas inteligencias múltiples que describió Howard Gardner en los años 80 del siglo pasado. Según la teoría de Gardner, que no ha sido avalada universalmente por la comunidad científica, existen tantas formas de aprender como tipos de inteligencia múltiples básicas: visual espacial, verbal, cenestésica, lógico-matemática, musical, etc. En cambio, hablar de inteligencia emocional implica hablar del funcionamiento de todo nuestro cerebro, con el aval de los enormes avances de la neurociencia de las últimas décadas. Estos descubrimientos nos han permitido sacar a las emociones del rincón profundo y marginado donde se hallaban. Durante siglos, la ciencia no las consideró objeto de estudio y la sociedad las menospreciaba a la hora de tomar decisiones o de emitir un razonamiento. Ahora sabemos que la emoción interfiere con la razón y la razón modifica la emoción. No se pueden separar. Otro descubrimiento capital para poder hablar de inteligencia y de educación emocional es la plasticidad del cerebro. Las experiencias, los pensamientos, los sentimientos, todo está continuamente modificando las conexiones entre las neuronas. Desde el nacimiento hasta la vejez, podemos aprender y desaprender. Incluso nuestras emociones son moldeables. Por lo tanto, la inteligencia emocional no es más que la asunción de que nuestra inteligencia es emocional y de que podemos educarla con las prácticas adecuadas. ¿Cuándo podemos empezar a enseñar a los niños acerca de sus emociones? Yo diría que empieces alrededor de los 2 o 3 años y sigas hasta que terminen el instituto. Alrededor de los 17 o 18 años, basándote en las distintas etapas de desarrollo. Con 3 años, un niño o una niña se acerca a otro y coge un juguete. Si estás cerca, como adulto, y el juguete no es del niño que lo cogió, sino del otro, uno de los papeles que tienes como padre es parar a tu hijo y decirle: espera un minuto, míralo. ¿Qué estás haciendo? Está llorando. ¿Y por qué llora? ¿Qué tienes en la mano? Es su juguete. ¿Podría estar llorando porque cogiste su juguete sin pedírselo? Así le estás ayudando a tu hijo ya a los 3 años a desarrollarse emocionalmente. Y a ser consciente. Sí, a desarrollarse y ser consciente. Y si lo vas reforzando de acuerdo con las fases de desarrollo del niño, le ayudas enormemente. Las emociones son la esencia, el núcleo sobre el que se construyen las relaciones y se toman las decisiones. No son un lujo biológico. Al contrario. Y podemos educar las emociones, no son simplemente cosas naturales que traes contigo al nacer. No, podemos educar las emociones de 2 formas. Aprender a percibirlas, a indicarlas adecuadamente. Expresarlas, pero también a gestionarlas. Entonces, si tantos datos confirman que las habilidades sociales y emocionales son importantísimas para los niños en todos los ámbitos, el empleo, sus relaciones con los demás, su salud mental... Y física. Y física, ¿por qué todas las escuelas no los ponen en práctica de la misma forma que enseñan matemáticas? ¿Por qué no enseñan estas habilidades? La mayoría de las escuelas no lo hacen de forma sistemática. No tienen tiempo, ni apoyo, ni financiación. Pero lo más importante
es que no saben cómo hacerlo. No se les ha asesorado respecto a cómo hacerlo de la mejor forma posible. ¿Quién asesora? ¿Cómo se hace? Hay un montón de bibliografía y estudios al respecto. Una de las cosas que indican dichos estudios suele ser tan sencilla como tener clases. Y sé que algunos de los directores me dirían, ¿se te ha ido la olla? Sobre habilidades sociales, emocionales y éticas. Clases como las de matemáticas, lengua, etc. Cada semana les enseñas determinadas cosas. ¿Durante cuánto tiempo? Depende un poco de tus metas, pero yo diría que al menos 1 hora a la semana. ¿Cuáles son esas habilidades? Ya hablamos de eso un poco. Una es aprender a percibir y gestionar tus propias emociones. Sí. Esa es una importante. La segunda es cómo construir y mantener relaciones. La tercera es cómo tomar decisiones responsables y éticas. Y la cuarta es tal vez la más importante. Es cómo ponerse en lugar del otro, preocuparte por los demás, que se encuentran en situaciones menos favorables que tú, como el acosado de tu clase u otra gente que te rodea. René, ¿por qué es eso importante? Si algunos padres creen que lo verdaderamente importante es enseñar a sus hijos a ser competitivos y a ganar. Sí. Temen que si le enseñas a un niño a ser justo y compasivo con otros, va a ser vulnerable, más vulnerable, y tal vez tendrá menos éxito. No estoy de acuerdo. Muchos padres valoran muchísimo que sus hijos sean defensores o partidarios de esos valores sociales que acabamos de mencionar. Pero de hecho tenemos una sociedad en la que se paga mucho mejor a los banqueros que a quienes ayudan a otros. Que forma a las personas para... No. Mira, te pondré un ejemplo de una experiencia reciente. Hace unos 2 años visité a Derek Bock, antiguo rector de Harvard. Una noche tuvimos una cena muy agradable. A la mañana siguiente proseguimos nuestra reunión. Cuando nos encontramos, estaba muy estresado y casi deprimido. Le pregunté, Derek, ¿qué ha ocurrido? Y me dijo, lo que ocurre es que anoche estaba viendo la tele y estaban poniendo una comisión de investigación del Senado. Y estaba allí Blankfein, el consejero delegado de Goldman Sachs. Y el presidente de la comisión del Senado le preguntó, ¿sabía que su empresa vendió hipotecas basura por $800 millones a un banco holandés? ¿Era consciente de que les vendía basura? Y Blankfein dijo, señor presidente, no es ilegal. Y le dijo, esa no es mi pregunta. ¿Cree que lo que hizo es moralmente aceptable? Y le dijo, señor presidente, no era ilegal. Entonces el presidente cogió 2 correos electrónicos y dijo, uno de sus propios trabajadores le escribió a otro que usted los había felicitado por vender esas hipotecas basura. Y Derek Bock, el antiguo rector de Harvard, dijo, lo que me entristece tanto es que cuando Blankfein se enfadó, comentó que se había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard. En Harvard hicimos algo mal. Si personas así son el producto de nuestra educación, creo que eso lo dice todo. ¿Se puede tener éxito y tener habilidades sociales y emocionales? Hacer la pregunta es responderla. No tengo que dar la respuesta, claro. Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente, no aprende las operaciones matemáticas, no aprende, en fin, aprende muy poquito. ¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Es que las reformas educacionales actuales
en boga en muchas partes están mal enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente la escuela. Es un problema de concepción básica. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Una materia estática, una materia que no tiene movimiento, una materia que dice solamente palabras. El conocimiento actual está parcializado, porque la mirada es parcial. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, algún día lo podés necesitar. El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces, lo que ha pasado es que los sistemas educativos no han cambiado tan rápidamente como el resto de la sociedad. Ahí es donde está el problema de fondo. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones, ya sea una A, una carita feliz, una carita triste. Pero la lógica siempre va a ser la misma. ¿Comparar qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué, si cada sujeto es único, singular e irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores y los otros son perdedores. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. A ver, a pesar de que la escuela teoriza y discute sobre principios y valores, los discute como contenidos. Si yo vengo de un paradigma fragmentado, donde a mí lo que me interesa es enseñar historia, yo voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto después de que yo le hablé de historia y le hice leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó. No tiene más nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena familia o no, tiene plata o no. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo. Es lo que el Estado le permite. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. No quiero que vaya a pasar un mal momento. Es decir, en estos momentos un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad. No tiene sentido ninguno. No hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo. ¿Y luego para qué? ¿No? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. I want to start this afternoon by sharing something very personal with you. My daughter is now nearly 18 years old. I know,
I don't look old enough, do I? How many of you have children of your own? Can you raise your hand? Yeah, I can tell. People who have children sit like this. But I never thought that I would feel this way, because my little girl is now grown up and she's about to leave home. But recently, my wife and I went to her very final parent-teacher evening, where we were going to talk about her last ever report. Now, we went to see her history teacher, and she loves her history teacher, which I hate, because her history teacher is young and handsome, and all my daughter ever talks about is how wonderful her history teacher is. You know, when your children are very little, they think you know everything. When they get older, they think you know nothing. But her history teacher, he knows everything. So, we sit down, my wife and I, and my history teacher starts talking. And it turns out that my history teacher loves my daughter as much as my daughter loves my history teacher. He starts off by telling us how wonderful our daughter is. Oh, she is the most wonderful person. He's not seen her bedroom. So he tells us the reason why she is so wonderful is because her essays, her assignments are perfect. Oh, he says, her history assignments are filled with so many ideas. She seems to understand things from different viewpoints in such a mature way. At this point, I start giggling like a little boy. At the same time, my wife did something that she hasn't done in the 21 years we've been married. She took my hand and held it under the table. I know. Because I'm a man, I didn't read the situation properly. I thought, tonight is my birthday. I couldn't have been more wrong. You see, my wife knew exactly why I was giggling. Because I know how my daughter does her history assignments. So she comes home, and she has thousands of friends around the world on Twitter and Facebook. And she types into her computer the title of her assignment. And then she sits back and waits. Within 5 minutes, there are messages coming from all over the world
And people have written my daughter's assignment for her. Now, in a traditional education system, a teacher would say that my daughter was cheating. I don't agree. I think my daughter is a perfect 21st century citizen. Because in the 21st century, we don't need to know, but we do need to find out how to understand. And the thing that my daughter does well is she takes the information from all over the world, and then she questions it, and she thinks about it, and she edits it, and she pulls out the bits that matter to answer the challenge she has. She doesn't need to spend her time learning and remembering things. She has to develop the skills that allow her to think for herself. Now, the reason I tell you that story is because, whether we like it or not, education is changing. And there is a revolution going on around the world that we can no longer control. Our children are not going to wait for some politician to come along and give us permission to change the way we educate our children. They are changing the system for themselves, and they are doing it now. Now, teachers have two choices. One is we stay where we are and we moan about the policies, whilst our children decide that schools are no longer relevant to them. Or two, we follow the courage and brilliance of our children, and we find a way to transform the system ourselves. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia
y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. La educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. ¿No les preocupa eso? No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños,
El sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educere. Educere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mis educación. Yo propongo cuidar en lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Una capacidad de aceptar el fluir de la vida. Porque esto es la vida, no es otra cosa, ¿no? Y no tener como la intención de enseñar en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los docentes, de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. Sí, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de observación para poder percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. La clave no está en los materiales, los recursos, las metodologías, los contenidos o los currículums y planificaciones, sino en la forma, en la relación, en las personas y su forma de ver la educación, su manera de entender la vida, la niñez y el aprendizaje. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías, pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. Es abrir ese corazón puro, externo que uno tiene y hablar con claridad. Eso es lo único que necesitan los niños y a partir de ahí es la comunicación. Todo lo que ellos ven que tú eres a través de la verdad, ellos lo escuchan. Un docente que no cambia su actitud, que no cree en lo que va a hacer, es muy difícil que tenga resultados. El principio básico de todo cambio es cuestionar lo que yo creo. Y esto nos da miedo. Es decir, yo no puedo cambiar manteniendo lo que creo. Y por lo tanto, en cierto sentido, o de un modo simbólico, tengo que morir. Mi visión de la vida tiene que morir para hacerse mejor. El aprendizaje es una continua transformación y difícilmente podremos acompañar y colaborar en el aprendizaje ajeno si no aprendemos por cuenta propia, si no nos enfrentamos al cambio interno,
a nuestra historia personal, a lo que nos condiciona. Y la pedagogía logosófica se basa en eso, que es algo muy natural. No se puede dar lo que no se tiene. O sea, que todo lo que se quiere enseñar tiene que tener el aval de la propia experiencia, el aval de la propia vida. Los que están enseñando vienen de una educación represiva. Por lo tanto, los maestros que enseñan no saben cómo gestionar sus propias emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. La clave está en que cada generación tiene una responsabilidad para mí. Una responsabilidad esencial, que es ser ejemplo de lo que hace en su vida. Ser ejemplo de una vida lo más integral posible. Es muy importante empezar a mirar qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando. ¿Me estoy sintiendo en paz? No, ¿o me estoy sintiendo en conflicto? El cambio en los maestros, pues en la misma línea que los padres, exactamente, es descubrir su propio ser, su propio potencial, en descubrirse más allá de las creencias y de la educación que han recibido. Por lo tanto, eso exige un trabajo interior muy grande, tremendamente grande. Un trabajo muy profundo de sensibilidad, de conciencia, de armonía, de alegría, ¿no? Para atreverte a llamar maestro. Si realmente en la educación no eres feliz, no estás educando. Entonces el docente también tiene que amar todo lo que ha vivido hasta ahora, para precisamente darle la vuelta y transformarlo. Cuando vos estuviste realmente conectado con los chicos, salís de esas clases como rejuvenecido, lejos de irte de la escuela cansado, te vas con un montón de energía. Mucha gente que quiera ser maestro porque le dé ganas de jugar, que quiera ser maestro porque le dé ganas de abrazar, que quiera ser maestro porque le dé ganas de aprender de los chicos. Yo pienso que realmente ser maestro es un privilegio en esta vida, porque es como meterte en la fragua todos los días. Salís transformado, aunque tenés que estar muy, muy ciego para no aprovechar esa oportunidad de crecimiento que tenés. Es el contacto con la vida misma, es como estar como en la naturaleza en su estado más puro. ¿Cómo puede un docente transmitir felicidad y realización personal si el sistema mismo lo considera un número? Lo que la escuela hace con los niños también lo hace con los maestros, a través de sus premios y castigos, puntuaciones, limitaciones, su burocracia. Ahora, cuando nosotros decíamos que los chicos crezcan en libertad, también los docentes debían estar en libertad, ¿no? El docente tiene un rol que tiene que recuperar. No porque el Estado se lo concede, sino porque él lo toma. De hecho, eso implica, por ejemplo, que en este colegio no existe un director. Hay una dirección colegiada, los profesores tenemos que ponernos de acuerdo. De hecho, todos los días, al final del trabajo, nos reunimos, compartimos más o menos 1 hora y media, 2 horas, en la que conversamos sobre los temas del día. Y yo no sé si se sostendría esta experiencia si no hubiera ese trabajo por detrás, ¿no? No solo esta reunión nuestra de las mañanas, sino que después todos los días en el almuerzo también nos reunimos para hablar de los chicos, evaluar, digamos, hacer una evaluación general del día y de cada uno de los grupos. La tarea de la educación es tan compleja que uno solo no lo puede hacer. Esto es un trabajo en equipo. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta, un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan. A mí, como profesor, mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto, y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro. Y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia,
Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Pero a mi modo de ver cometieron el error que es muy común en nosotros los seres humanos. Creyeron que habían encontrado la verdad. Lo importante no es inventar otras pedagogías y otra y otra y otra, sino adecuar la pedagogía al momento cultural, a ese grupo de niños, a ese grupo de docentes, y entonces vamos a gozar la pedagogía. Tiene que seguir sus instintos y no quedarse en lo que se ha venido haciendo, simplemente por no romper la inercia. Que se olvide todo lo que aprendió, todo lo que le han dicho y todos los conceptos que le han dicho y que contacte con su corazón. Y que cada vez que vea a un niño, se acuerde cuando fue un niño y se acuerde que lo que más le gustaba era jugar y que lo que más quería era que le sonrían y que lo que más quería es que le hagan cosquillas y que se contacte con ese ser humano así de corazón a corazón. Honestamente creo que la educación es cuestión de personas, más allá que de pedagogías, ¿no? Y de lo hace la persona. La pedagogía sistémica dice que los protagonistas de la educación son los padres. Entonces, una escuela que esté poco vinculada con las familias es una escuela que tiende a cerrarse en sí misma y, por tanto, a reproducir mecanismos de relación y de aprendizaje que seguramente están desvinculados de la realidad de cada uno de los alumnos. Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional. Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme, y que como al fin y al cabo probablemente no lo acabaré de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden criar bien a los hijos son los padres. La presión social, las extensas jornadas laborales, la necesidad de no sentirnos excluidos, nos obliga día a día a tomar decisiones sin preguntarnos realmente si son lógicas o coherentes para nosotros, sin pensar cómo nos sentimos. Es decir, yo creo que los niños son el reflejo de la sociedad que vivimos, y si están bien cuidados, se nota. Y esta sociedad no cuida a los niños porque tampoco se cuida a sí misma. Ellos son nuestro espejo. Cuando un niño vuelve de la escuela a casa, la pregunta que los padres hacen es: ¿qué hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué aprendiste? Pero la pregunta que normalmente nunca hacemos es: ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? La idea más revolucionaria que existe es intentar que las personas sean felices. Cuando una persona es feliz, tiene ganas de compartir esa felicidad con el otro, tiene ganas de compartir ese amor con el otro y tiene ganas de ayudar y cooperar con el otro. Pero para eso una persona tiene que estar bien consigo misma. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz porque yo no se lo estaré demostrando. Que intenten recordar al niño pequeño que ellos fueron y que recuerden que lo que era más importante para ellos era ver en los ojos de sus padres amor incondicional, aceptación total. Y que miren a sus hijos realmente
con ojos de curiosidad, con ojos de descubrimiento. Y que no solo descubran al niño, sino que también descubran al mundo a través de los ojos, de las manos. Pienso que ahí descubrimos la auténtica maternidad y la auténtica paternidad. Pues yo les diría que miren a sus hijos, o si no tienen hijos, que miren a los niños, que observen un rato a los niños desde el corazón. Y con eso es suficiente para decidir. Entonces usted dele lo que más pueda de atención. Juegue, revuélquese con él, participe con él lo que más pueda. Hágale que él participe en sus tareas, aprenda de las cosas de la casa, pero a su voluntad y como un juego. Por muchos buenos métodos que tengamos, un niño necesita ante todo amor, cercanía, sentirse cuidado, protegido. Cuanto más pequeño, más protegido. Y después, por sí mismo, puede proteger a los demás y cuidar a los demás. Es decir, primero tiene que apegarse para desapegarse. Creo en que las mamás y los papás estamos volviendo a ser los educadores que fuimos en algún momento, ¿no? Más allá de ir y botar a tu hijo en un lugar donde parece ser que te lo van a educar, estamos diciendo, a ver, no, momento, ¿no? Esto no lo acepto y creo que además tiene que surgir de ahí. No va a llegar de una autoridad. Esto es algo que sencillamente a nivel personal tienes que trabajar por alcanzarlo. Nuestra historia social, cultural y personal nos ha traído a este momento. Adoptamos y creamos una gran cantidad de objetivos y expectativas que probablemente no sean nuestras, sino del mundo que nos rodea. La mejor escuela, la mejor universidad, títulos, prestigio, dinero. Nos ha hecho olvidar lo que realmente buscamos. ¿Qué buscan? Buscan que su hijo tenga un título determinado. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en esa búsqueda de saber? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué tipo de conocimiento busco? Un conocimiento que genere al niño llegar a un éxito, ¿desde qué punto de vista? Mi hijo tiene que ser como yo quiero que sea. O tiene que cumplir lo que yo nunca he podido cumplir. Todo esto es muy egocéntrico. Estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir, que mira que va a ser dura. O estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta, lo que no les gusta, y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad. Diferentes teorías, diferentes formas de ver la educación, diferentes conceptos en cuanto a el sistema, un sistema que para muchos no es el adecuado en materia de educación y que en América Latina está trayendo bastantes problemas. Evidentemente hemos tenido una pérdida de valores excepcional en los últimos años, desde la mitad de la década del siglo XX en adelante. Han habido cambios estructurales en la sociedad que llevaron a que paulatinamente se hayan perdido muchos valores. ¿Era mejor la educación de antes a la de ahora o simplemente cambió la sociedad, cambió la cultura, cambiaron los jóvenes y cambió la mente de los jóvenes y necesitan otra cosa? ¿Les preguntamos realmente a los niños y a los jóvenes qué educación es la que prefieren? La escuela ha quedado obsoleta, diferentes preguntas que han quedado planteadas y que van a seguir planteadas para que usted lo discuta en su casa y sepamos incluso hasta qué labor cumplimos los padres dentro del sistema educativo. ¿Estamos bien ubicados dentro del sistema educativo? Como siempre pasa a través de cada expediente. Quizás quedan más preguntas que respuestas, pero la tarea nuestra era volcar toda la información para que se plantee esta discusión, una discusión en serio que necesita de conocer también la opinión de los jóvenes y de los niños en materia educativa. ¿Estamos haciendo bien las cosas?
¿Qué nos falta? La pregunta queda planteada. La discusión con seguridad llegará y seguirá en cada uno de sus hogares. En 7 días nos encontramos para abrir un nuevo expediente juntos, como siempre aquí a través del 11. Los espero en una semana para un nuevo expediente. Gracias.